Bien, pues ahora vamos a hablar de la hipermetropía, que puede considerarse como el problema contrario a la miopía. En el caso de la miopía era la dificultad de ver con claridad objetos lejanos. Aquí el problema está con los objetos cercanos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podríamos definirlo? Para que quede de manera análoga a la definición que habíamos puesto con la miopía, pondríamos dificultad para observar objetos cercanos. Este problema también se debe a que el globo ocular no es perfectamente esférico, está, por decirlo así, aplastado. Nada más que en el caso de la miopía está aplastado de manera que tiene forma de huevo acostado, como habíamos dicho, y en este caso tiene forma de huevo parado. Ya nos podemos ir imaginando entonces ahora cuál va a ser la situación. Recordando en la miopía el problema es que los rayos paralelos se cruzan antes de llegar a la retina, es decir, la distancia focal es menor que la que da el ojo, ¿verdad? Necesitaríamos un ojo más corto, por decirlo aquí. Aquí sería el caso contrario, ¿verdad? Un haz de rayos paralelos, ¿verdad? ¿Cómo se desviarían? Bueno, se van a desviar a través de una lente divergente, que es la lente ocular, de manera que se van a ir aproximando entre sí. Pero ahora necesitan una distancia mayor que el globo ocular, se necesitaría un, una, un ojo más alargado, ¿verdad? Y bueno, más bien así sería más o menos la desviación de esos rayos, ¿verdad? Así que los rayos no alcanzan a concentrarse antes de llegar a la retina. Este es el ojo hipermétrope. Entonces, bueno, si en el caso de la miopía necesitábamos una lente que agrandara la distancia focal, que al final tuviéramos una distancia focal combinada de la lente ocular con el anteojo igual a la longitud o al diámetro del globo ocular, pues ahora necesitamos una lente con unas características que hagan que la distancia focal se acorte. Y bueno, pues ya nos vamos imaginando, si una lente divergente lo que hace es alargar la distancia focal, entonces ahora necesitaríamos una lente convergente para acortar la distancia focal, ¿verdad? Pero veamos qué es lo que pasa así gráficamente con una lente divergente, así como lo hicimos en el caso del ojo miope. Porque de hecho en este diagrama estoy mintiendo un poco, porque no hay problema para enfocar objetos lejanos y en realidad los rayos paralelos eh, provendrían de objetos lejanos. El problema es cuando los objetos están cercanos, ¿verdad? Entonces, eh, aquí no es del todo cierto eso que estamos diciendo. Ahí sí se alcanzaría a enfocar en la retina la imagen. Son especialmente las imágenes de objetos cercanos con las que se tiene problemas, no con los objetos lejanos. Así que un objeto cercano, sus imágenes no alcanza pues el diámetro del ojo para que se enfoquen. ¿Cómo ayuda una lente convergente a resolver el problema de la hipermetriopía? Bueno, recordando las características de una lente convergente es que unas de rayos paralelos se desvían de tal manera que se van a concentrar, por eso se llama convergentes, en el foco del lado contrario de la lente. Ahora, en este caso, en el ejemplo de que estamos observando un objeto cerca, aunque los rayos no son paralelos, por tratarse precisamente de un objeto cercano, aún así una lente convergente tiene esa propiedad de concentración de los rayos, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cómo se desviarían los rayos una vez que atraviesan esa lente convergente? Bueno, pues vamos a trabajar solo con un par de rayos. Y para simplificar todavía más la explicación, vamos a considerar un rayo que pasa por el centro de la lente, ese no se desvía. Pero el rayo oblicuo, ¿cómo se desviaría? Bueno, ahí forman cierto ángulo, pero bueno, más o menos su desviación sería como la siguiente, ¿verdad? Tendríamos que los rayos se desviarían así. Como por decirlo así, como que ahora parecen un poco más paralelos, ¿verdad? Todavía no se nota que sean perfectamente paralelos, pero parece que son un poco más paralelos. Y tal vez ya has notado
porque entre menos, digamos, ángulo hay entre los rayos es más fácil concentrarlos, ¿verdad? O en otras palabras, ya desviándolos de esa manera, dichos rayos necesitarían una distancia menor para concentrarse, o en otras palabras, se acorta el foco, ¿verdad? De la combinación de la lente ocular con el anteojo, de tal manera que ahora el foco va a corresponder a la longitud o al diámetro más bien del globo ocular. Entonces, con este diagrama estamos viendo qué es lo que pasa internamente en el ojo. En otras palabras, si tanto en la miopía como en la hipermetriopía, el uso de lentes hacen que los rayos se concentren donde se tienen que concentrar, en la retina. Los desvían como se tienen que desviar para que se concentren en la retina. Pero, ¿qué es lo que siente el paciente? Bueno, en el caso de los pacientes con hipermetropía, como hemos mencionado, ellos tienen problemas con observar o enfocar objetos cercanos, ¿verdad? Ellos enfocan lo que está a una distancia mayor que el promedio. Entonces, por eso es típico ver que estos pacientes lo que hacen al leer es estirar su mano, ¿verdad? Y si se va agudizando el problema, pues cada vez van estirando más su mano. Entonces, en el caso de las personas con miopía, ¿qué es lo que hace virtualmente sus anteojos? Dijimos, ellos no pueden enfocar lo que está muy lejos. Entonces lo que hacemos es acercárselos virtualmente, ¿verdad? El lente hace que los objetos lejanos parezca que están en una posición por lo menos igual a su punto lejano. Entonces lo acercamos en el caso de las personas con miopía. ¿Qué hará este tipo de lente? Virtualmente lo que hace es como si lo alejáramos, poniendo los objetos que están cercanos por lo menos a una distancia igual, ahora en este caso al punto lejano. En el caso de la miopía hablábamos del punto lejano, en el caso de la hipermetropía el punto cercano. Entonces, si lo normal de una persona es que vea objetos que están a 25 centímetros, por una persona con hipermetropía solo puede ver lo que está más allá de 50 centímetros, pues lo que va a hacer es que todo aquello que está a menos de esa distancia, la lente como que lo aleja, ¿verdad? Entonces, en este caso, por extrapolación de lo que ya habíamos mencionado en la miopía, el foco de esta lente tiene que coincidir con el punto cercano del paciente. Y eso lo podemos entender un poquito más si prolongamos los rayos una vez desviados. Una vez que se desvían de tal manera que parece que el objeto está en una posición diferente a donde está realmente. También, como podemos notar, los rayos se siguen abriendo, pero con un ángulo menor que el que tenían antes de pasar por la lente. Entonces, también aquí para encontrar el punto donde se intersectan los rayos refractados, los tendríamos que prolongar del mismo lado de la lente donde está el objeto. Entonces, en este caso también es una imagen virtual. Y la verdad es que esto es muy fácil de concluir porque en ambos lentes se busca eh, tener imágenes derechas. No queremos una imagen, no queremos ver las cosas de cabeza. Entonces, eh, ambos tipos de lentes producen imágenes derechas y por lo tanto, en ambos casos son imágenes virtuales. Entonces, para ver en dónde estaría en este caso el punto cercano, vamos a prolongar eh, los rayos una vez que se desviaron. ¿A cuáles rayos me estoy refiriendo? Me refiero a estos rayos. Una vez que se desviaron, siguen una trayectoria de tal manera que pareciera que el objeto no está donde está realmente, ¿verdad? ¿Dónde quedaría su prolongación? Si prolongamos dichos rayos, más o menos encontraríamos que parece que provienen de este punto, ¿verdad? Y entonces, bueno, entonces va a parecer que ese celular en realidad estuviera en este punto. Y ese punto de donde parece provenir el objeto, eh, ¿a qué tiene que ser igual? ¿Con qué tiene que coincidir? Ah, pues con el punto más cercano, ¿verdad? Y a partir de esos datos ya podemos determinar la distancia focal que debe tener la lente. Bueno, en el caso de la miopía, como una de las distancias que comparábamos era infinito y resulta que termina siendo muy sencillo sustituir infinito porque uno de los términos se hace cero, como mencionamos apenas hace unos minutos. En este caso tenemos que utilizar la fórmula completa para para determinar la distancia focal. ¿Qué necesitamos en una lente para determinar la distancia focal? Dos distancias.
la distancia a la que está el objeto y la distancia a la que está la imagen. ¿A qué distancia se debe formar la imagen? En el punto más cercano, ¿verdad? Y ¿cuál es la distancia a la que tiene que estar el objeto? Pues la distancia a la que se debe sostener, por ejemplo, un libro para poder leer, digamos, normalmente. Y entonces, pues aquí se tiene que establecer una convención. ¿Cuál es el punto cercano promedio o que se considera correcto para un ojo normal? 25 centímetros. Entonces ahí tendríamos que partir de esa distancia, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿cuál sería la distancia P? La distancia a la que se coloca un objeto. ¿Verdad? Y bueno, y Q, la distancia a la que se forma la imagen. Por ejemplo, en este caso, esta distancia sería Q. Y P, la distancia del objeto a la lente. ¿Verdad? Entonces, solo también hay que tomar en cuenta aquí, bueno, este punto es el punto cercano. Hay que tomar en cuenta que dado que la imagen se forma aparentemente porque es virtual del mismo lado que donde está el objeto, entonces Q se tendría que considerar negativo. Entonces Q sería igual a eh, sería igual a el punto más cercano, pero con signo negativo, que no se nos olvide al sustituir en la fórmula. Y P sería lo que se utiliza como convención, 25 centímetros o 0.25 metros. Entonces, lo necesitamos en metros porque al final queremos el foco en metros para que la potencia refractiva también la podamos encontrar en dioptrías. Bien, entonces, bueno, pues ahora tendríamos que sustituir estos valores en la fórmula, ya sea en la fórmula general, de la ecuación de las lentes, que es 1 entre F igual a 1 entre P más 1 entre Q, o incluso utilizar la fórmula despejada. Entonces, la fórmula despejada para calcular el foco era P por Q entre P más Q. Y aquí puedes revisar los videos anteriores de lentes y cómo se hace el despeje, aunque también no es una situación tan complicada. A fin de cuentas solamente es un despeje. Bien, entonces, pues si sustituimos los valores que hemos mencionado, el foco sería igual a P por Q. P son 0.25 metros por Q, donde Q es la distancia al punto cercano con signo negativo, entre o sobre P, donde P son 25 centímetros, pero en metros, 0.25 más Q. Entonces me quedaría más menos PC y ese doble signo negativo, pues hace que en el denominador me quede una resta, menos el punto cercano. ¿Verdad? Entonces, bueno, para reducir el número de signos negativos, lo que vamos a hacer es multiplicar el numerador y el denominador por menos uno. Y entonces en el numerador, bueno, simple y sencillamente se elimina el signo negativo y quedaría 0.25 metros por el punto cercano entre o sobre, y en el denominador al multiplicar por menos uno se me invierten ambos signos aplicando propiedad distributiva y es como si eh, eh, invirtiera la resta, ¿verdad? Entonces me quedaría por el punto cercano menos 0.25 metros. Y esta sería la fórmula para calcular eh, el- la distancia focal de una lente para corregir hipermetropía. En esta fórmula ya vamos a sustituir el punto cercano sin signo. Si, si el enunciado ya está hecha así, ya estamos considerando que Q es negativa, entonces directamente hacemos la sustitución. Bueno, vamos a mejor a ilustrarlo con un par de problemas para terminar el tema de hipermetropía y finalmente mencionar ya muy brevemente en qué consiste un problema óptico adicional. Antes de hacer el ejercicio también olvidaba
mencionar que pues, esta fórmula sería válida realmente cuando la distancia entre la lente y el ojo es despreciable. ¿Y en qué caso es despreciable esa distancia? Para el caso de lentes de contacto. ¿Qué pasa con los lentes de armazón? Ahí sí hay cierta distancia entre el ojo y la lente, los que tendríamos que tomar en cuenta, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se modificaría la ecuación? En los ejercicios vamos a utilizar la fórmula a la que llegamos, no cambiaría tanto el resultado, eh, porque en realidad es despreciable esa distancia entre la lente y el ojo. Entonces, supongamos que entre esta lente y este ojo hay una distancia de 2 centímetros. La distancia al punto cercano la medimos, ¿verdad? No desde la lente, sino desde el ojo. Entonces, si una persona tiene una distancia cercana, es decir, enfoca solo objetos que estén más allá de, y vamos a suponer 80 centímetros, entonces a partir de la lente habrían solamente 78 centímetros. Entonces aquí Q lo tendríamos que igualar a 78 centímetros. Y también Q variaría porque Q en realidad está medido desde la lente, no desde el ojo también, la misma razón. Entonces, eh, los, la distancia a la que sostendría el libro o lo que esté observando, sí serían unos 25 centímetros del ojo, pero también serían solamente 23 centímetros medidos desde la lente. A ambas distancias habría que restarle 23 centímetros. Entonces aquí Q tendríamos que utilizar un punto 23 en toda la fórmula y aparte adicionalmente restarle 2 centímetros al, al punto cercano. Pero bueno, podrían haber variantes del ejercicio. No, que no está a 2 centímetros, está a 1. No, yo lo tengo en los lentes a 3 centímetros. Ya no queremos complicar tanto el tema, vamos a decir que ese es un poco aproximado promedio, ¿verdad? Una distancia focal. Y ya si profundizáramos más en el tema, tomaríamos en cuenta esa distancia. Entonces ahora sí vamos a resolver un par de ejercicios. Bien, aparte estamos poniendo la fórmula de la potencia refractiva, porque la vamos a utilizar también en los problemas. Entonces dice el enunciado, ¿de cuántas dioptrías aproximadamente deben ser los lentes de una persona que solo puede ver con claridad objetos que se encuentran a más de 180 centímetros? Entonces, bueno, primeramente, ¿qué problema tiene esta persona? Bueno, leyendo el enunciado dice, objetos que se encuentran a más, es decir, le cuesta trabajo ver lo que está cerca y ve con claridad lo que está lejos. Entonces, su problema es hipermetriopía, ¿verdad? Entonces, bueno, dice la pregunta de cuántas dioptrías, que se está preguntando, ¿qué se mide en dioptrías? La potencia refractiva. Entonces, es P. Entonces, bueno, primeramente tendríamos que calcular el foco, la distancia focal que debería tener la lente que le conviene a esta persona con la fórmula a la que llegamos anteriormente. Entonces, la distancia focal sería igual a 0.25 metros ¿y a qué corresponderían los 180 centímetros? 0.25 metros. ¿A qué corresponderían? 180 centímetros. Dice, solo puede ver objetos con claridad que estén a más de 180. Entonces, lo que quiera ver con claridad lo tiene que poner por lo menos a 180 centímetros. Entonces, los 180 centímetros serían su punto cercano, ¿verdad? Entonces, nada más que en esta fórmula necesitamos esa distancia en metros. Entonces, el punto cercano sería igual a 0.18 perdón, 1.8 metros. 180 centímetros es lo mismo que 1.8 metros. Entonces, multiplicamos punto 25 por el punto cercano por 1.8 metros. La fórmula ya está para que no incluyamos el signo, ¿verdad? Y esto lo vamos a dividir entre el punto cercano, nuevamente 1.8 metros, menos 0.25 metros. Y esto sería igual a ya el resultado directamente. En el numerador tendría metros cuadrados,
En el denominador tendría metros, metros cuadrados entre metros, unidades de longitud, que son las unidades en las que se mide el foco. Entonces, 0.25 por 1.8, en el numerador tendría un 0.45 entre 1.8 menos 0.25. Y el resultado serían 0.29 metros. Sí, 0.290, redondeando a tres cifras significativas estaría bien ese valor. Y la potencia refractiva, y bueno, entre más pequeño de este valor quiere decir que se necesita una mayor corrección, ¿verdad? Entonces, bueno, es inversa la potencia refractiva, como ya habíamos dicho hace rato, y entonces esto sería igual a 1 entre 0.29. El resultado quedaría en metros a la menos 1 o 1 sobre metros, y es a eso a lo que se le llaman dioptrías. Entonces, 1 entre 0.29, el resultado serían 3.44, prácticamente 3.5 dioptrías, 3.45 dioptrías. Vamos a marcar el resultado. Muy bien, entonces, bueno, solo comparando con otra situación. Supongamos que hay una segunda persona que solo puede ver objetos con claridad que estén más allá de 80 centímetros. ¿Cuál de las dos necesita una corrección mayor, la del ejercicio o la que acabo de mencionar? A más de 80 centímetros. ¿Están de acuerdo la del ejercicio? Que esa persona solo puede ver objetos a más de 1.80, ¿verdad? Entonces, bueno, ya no vale la pena hacer otro ejercicio idéntico. Entonces, por ejemplo, si sustituimos el punto 8 en esa fórmula para calcular el foco daría punto 364, punto 364. Entonces, su lente necesitaría un foco mayor y aparentemente pensaríamos, entonces necesita una corrección mayor. No, acuérdense que en una lente, mientras mayor sea el foco, esa lente deforma menos las imágenes, ¿verdad? Por eso es correcto hablar de potencia refractiva, en donde ahí sí, entre mayor es el problema óptico o visual, entonces mayor es el número de dioptrías. Para ese caso, para una persona en la que su punto cercano es de 80 centímetros, sacando el recíproco al punto 334 que les había mencionado, el resultado serían 2.75. Esa persona solo necesitaría unos lentes de 2.75 dioptrías, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí estamos comparando esos resultados. Bueno, finalmente vamos a hacer el siguiente ejercicio de hipermetropía. Pero antes, siempre me acuerdo de algún detalle que pensaba mencionar. Lo que estamos haciendo virtualmente con sus lentes, lo que hacen ambas personas independientemente de cuál sea su punto cercano, es como si acercáramos ese punto cercano a solo 25 centímetros, para que la persona ya no tenga que estirar tanto su mano para leer, ¿verdad? Entonces siempre en esta fórmula se utiliza como referencia a los 25 centímetros. Ahora sí vamos a hacer el siguiente ejercicio. Muy bien, dice el problema. Una persona utiliza anteojos con lentes convergentes. Por todo lo que hemos visto, todo su problema es dioptría. Lentes convergentes de 2 dioptrías. ¿Cuál es la distancia mínima a la que debe estar un objeto para que dicha persona lo pueda ver con claridad si no utiliza sus lentes? Entonces, eh, ¿a qué le llamamos esa distancia mínima? Eso corresponde al punto cercano. Entonces, el punto cercano es la incógnita. Y bueno, nos están dando la potencia refractiva. Y eso es igual a 2, ¿verdad? 2 dioptrías. Y 2 dioptrías es lo mismo que 2 por metros a la menos 1. Bien, entonces primeramente tendríamos que despejar de la primera fórmula, más bien de la fórmula de potencia refractiva tendríamos que despejar la distancia focal y luego a su vez despejar de la primera fórmula del foco ahora el punto cercano, ¿verdad? Y sustituir el valor del foco que calculemos primeramente. Bueno, a ver, vámonos por partes. Entonces, la distancia focal, bueno, si para explicarlo de manera sencilla, si, eh, si la potencia refractiva es el inverso del foco, el foco es el inverso de la potencia refractiva. Y entonces, bueno, esto sería igual a 1 entre 2 metros a la menos 1. Bien, entonces esto 1 entre 2 es igual a 0.5. 0.5
y metros a la -1, si lo subo al numerador, lo subo con su potencia negativa, entonces, o con la misma potencia, pero con el signo contrario, entonces quedaría como metros a la 1 en el numerador, es decir, metros. Estamos calculando el foco tiene unidades de longitud. Como podemos ver, esta persona tiene unos lentes menos potentes, por llamarlo de alguna manera, que la del ejercicio anterior, y su foco es mayor, sí. Entre mayor sea el foco, la lente si es, pensemos en una lente biconvexa, entonces si el foco es mayor es que la lente está más plana, está más aplanada y deforma menos las imágenes. Bueno, ahora tenemos que despejar de la fórmula del foco el punto más cercano, entonces quedaría todo este binomio lo vamos a pasar multiplicando del lado izquierdo y de una vez aplicamos la propiedad distributiva. Después este foco tendría que multiplicar a cada uno de estos términos una vez que pase multiplicando. Vamos a ahorrar pasos. Entonces del lado izquierdo quedaría foco por el que multiplica el punto cercano menos el foco que multiplica a 0.25 metros es igual a, y del lado derecho quedaría 0.25 metros por el punto cercano. Bueno, pues ahora vamos a pasar todo lo que tiene el punto cercano, que es nuestra incógnita, del lado izquierdo, y el factor, el término más bien, que no tiene punto cercano, que está del lado izquierdo, lo vamos a pasar con signo positivo del lado derecho. Y entonces nos quedaría el foco por el punto cercano, ese no pasó, queda con el signo que tiene, menos 0.25 metros por el punto cercano es igual a, ¿verdad? Este término pasa negativo de este lado y este negativo va a pasar de este lado positivo. Entonces es igual a el foco por 0.25 metros. Luego los dos términos del lado izquierdo tienen al punto cercano y podemos factorizarlo. La factorización quedaría el punto cercano por el foco menos 0.25 metros es igual a, y lo que ya tenía del lado derecho, el foco por 0.25 metros. Vamos a ponerlo así, 0.25 metros por el foco, para reducir el número de paréntesis. Y todo esto sobre, y bueno, no, eso lo haríamos en el siguiente despeje. 0.25 metros por el foco. Y entonces el punto cercano finalmente sería igual a 0.25 metros por el foco entre el foco menos 0.25 metros. ¿Verdad? Que curiosamente estoy viendo que queda idéntica la fórmula, solo intercambiando el foco y con los puntos cercanos, ¿verdad? Pero bueno, vamos a sustituir, entonces quedaría en el numerador 0.25 metros por el foco es igual a 0.5 metros, es una lente convergente y por lo tanto su foco es positivo, entre o sobre el foco 0.5 metros 0.5 metros, eso viene de que es de 2 dioptrías, menos 0.25 metros. Entonces en el numerador me quedaría un punto 25 por punto 5, la mitad de punto 25, punto 125 quedaría en el numerador, 0.125 metros cuadrados, metro por metro, metro cuadrado. Y en el denominador quedaría un 0.25 positivo entre 0.25 metros. Se cancela el cuadrado con unos metros y bueno, no es así tan directo y esto sería igual a 0.5 metros, ¿verdad? Se repitieron muchos valores, pero bueno, en fin. Entonces esto quiere decir que esta persona
solo puede ver objetos que estén a más de medio metro. Cuando una persona tiene un lente de 2 dioptrías, es que para poder enfocar bien algo tiene que estar a más de 2 metros. Entonces, pues como que la lente la va a acercar a la mitad, a 25 centímetros, ¿verdad? Y ese sería el resultado de este ejercicio. Bueno, por último vamos a hablar de la presbicia. No es el, los tres únicos problemas visuales, sin embargo son los que están relacionados con el uso de las lentes, como vimos los conceptos. Entonces, bueno, ¿en qué consiste la presbicia? Bueno, la presbicia es un padecimiento asociado a la edad y la mayoría padeceremos o padecemos tal vez después de cierta edad algún grado de presbicia. En algunos casos, cuando es extrema, se necesita también el uso de lentes correctivos. ¿Y en qué consiste la presbicia? Una persona nota, como hemos mencionado, después de los 40 años que empieza a padecer presbicia, pues al querer observar objetos cercanos, nota que cada vez los tiene que ir alejando más. En otras palabras, también es una dificultad para observar objetos cercanos. Entonces, se parece, por lo tanto, a la hipermetropía. En la hipermetropía también hay dificultad para observar objetos cercanos. Sin embargo, esto se debe a otra causa. Bueno, pero vamos poniendo la definición. Entonces, presbicia, deficiencia asociada a la edad, eso es lo que tendría además en relación con la hipermetropía para observar objetos cercanos. Mientras que en la hipermetropía el padecimiento se debe a una malformación del globo ocular y por cierto, tanto la hipermetropía como la miopía se pueden padecer desde temprana edad y esa es la diferencia con la presbicia. En este caso, esta enfermedad, esta deficiencia, se debe a que con la edad la lente ocular se va endureciendo y entonces a los músculos les cuesta más trabajo deformarla, especialmente para enfocar los objetos cercanos. Una persona de más de 60 años tiene un punto cercano promedio de unos 50 centímetros. Entonces pasa uno de la juventud de enfocar todo lo que está de unos 25 centímetros en adelante a unos 50 centímetros. Bueno, si ese es el punto cercano, tal vez no hay necesidad de lentes correctivos. Simple y sencillamente uno se tendrá que acostumbrar a alejar más lo que quiere uno leer. 50 centímetros no es algo tan extremo. Sin embargo, en algunos casos, el punto cercano puede llegar o superar el metro y entonces ya se necesita el uso de anteojos, ¿verdad? Bueno, entonces ahora, ¿y por qué lo que cuesta trabajo es observar los objetos cercanos? Bueno, esto se debe a que la forma, vamos a decir, natural de la lente es estar plana y esto es porque cuando los músculos ciliares están relajados, cuando vamos a decir no trabajan, la lente está plana y los músculos ciliares tienen que trabajar para deformarla de tal manera que se ensanche. Ahora la pregunta sería, cuando observamos objetos lejanos, ¿cómo está la lente ocular? ¿Plana o aplastada y ensanchada? Está plana. Entonces, por eso no hay problema, no hay dificultad para observar objetos lejanos, porque esa es la forma normal de la lente. El problema es cuando se quiere enfocar, los músculos ciliares quieren trabajar, ensanchar la lente ocular, pero no pueden porque ya está más dura. Y entonces eso es lo que se necesita para enfocar objetos cercanos. Entonces a eso se debe la presbicia. Como hemos dicho, bueno, pues hay otro tipo de padecimientos, pero ya tienen, digamos, diferencias a estos tres, ¿verdad? Como el astigmatismo, la fotofobia, etcétera. Y bueno, con esto terminamos el tema de anteojos.